Es probable que haya escuchado a alguien en las noticias decir algo como, el Dow ha subido 80 puntos, el Dow ha perdido más de 900 puntos, pero ¿qué significa eso? Están hablando del Dow Jones Industrial Average o Dow 30. El Dow es un promedio del precio de un grupo seleccionado de acciones, también conocido como índice. En lugar de una micromirada al desempeño de las acciones de una sola compañía, un índice ayuda a los inversionistas a ver el desempeño general del mercado en general. El Dow es uno de los índices bursátiles más vistos e importantes del mundo. Fue creado por primera vez por el periodista financiero Charles Dow en 1896 junto con su socio comercial Edward Jones, e incluía solo 12 empresas. Incluidas empresas de la industria del ferrocarril, el algodón, el gas, el azúcar, el tabaco y el petróleo, y, de hecho, fue una derivación del Dow Jones Transportation Average, lo que convirtió al Dow Jones en el segundo índice bursátil más antiguo de los Estados Unidos. A principios del siglo XX, el desempeño de las empresas industriales estaba típicamente vinculado a la tasa de crecimiento general de la economía. Como resultado, se consolidó la relación entre el desempeño del Dow y el de la economía. Incluso hoy en día, para muchos inversores, un Dow de rendimiento sólido equivale a una economía fuerte, mientras que un Dow de rendimiento débil probablemente indica una economía en desaceleración. A medida que la economía cambia con el tiempo, también lo hace la composición del índice. El Dow generalmente hace cambios cuando una empresa se vuelve menos relevante para las tendencias actuales de la economía, o cuando ocurre un cambio económico más amplio, y es necesario realizar un cambio en la composición del índice para reflejarlo. Por ejemplo, una empresa que pierde un gran porcentaje de su capitalización de mercado debido a dificultades financieras podría ser eliminada del Dow. La capitalización de mercado es un método para medir el valor de una empresa multiplicando el número de acciones en circulación por el precio de sus acciones. Para 1928, el índice había crecido hasta su nivel actual de 30 componentes. Su composición ha cambiado un total de 60 veces desde entonces. El primer cambio se produjo apenas 3 meses después del lanzamiento del índice de 30 componentes. En sus primeros años, hasta aproximadamente la Gran Depresión, hubo muchos cambios en sus componentes. El primer cambio a gran escala fue en 1932, cuando se reemplazaron 8 acciones dentro del Dow. El cambio a gran escala más reciente en la composición del Dow antes de 2020 tuvo lugar en 1997. En ese momento, 4 de los componentes del índice fueron reemplazados. Travelers Group reemplazó a Westinghouse Electric, Johnson & Johnson reemplazó a Bethlehem Steel, Hewlett Packard se hizo cargo del lugar de Texaco, y Walmart reemplazó a Woolworths. 2 años después, en 1999, se cambiaron 4 componentes más del Dow, cuando se eliminaron Chevron, Sears Roebuck, Union Carbide y Goodyear Tire, mientras que se agregaron Home Depot, Intel, Microsoft y SBC Communications. Los cambios más recientes en la alineación de empresas incluidas en el índice tuvieron lugar el 26 de junio de 2018, cuando Walgreens Boots Alliance, INC reemplazó a General Electric Company. Además, United Technologies se fusionó con Raytheon Company, y la nueva corporación ingresó al índice cuando Raytheon Technologies y Dow DuPont se separaron de DuPont, y fueron reemplazadas por Dow Chemical Company en 2019 y 2020, respectivamente. El 24 de agosto de 2020, Salesforce, Amgen y Honeywell se agregaron al Dow, reemplazando a ExxonMobil, Pfizer y Raytheon Technologies. Con el tiempo, el índice creció y, a partir de 2020, el Dow incluye 30 empresas de 9 sectores diferentes, o importantes partes de la economía. Las 30 empresas del Dow se seleccionan porque se las considera líderes del mercado en sus sectores. Tenga en cuenta que el mercado de valores no es la economía, pero históricamente, el Dow generalmente tiene un indicador de la actividad económica general, y se considera un indicador adelantado porque los cambios en los precios de las acciones reflejan las expectativas de los inversores sobre el futuro de la economía y las tasas de interés. Si bien el Dow está destinado a proporcionar una instantánea del desempeño del mercado de valores, ciertas características pueden sesgar su perspectiva. Primero, las 30 empresas del Dow son una porción bastante estrecha del mercado de valores de EU. Que contiene miles de empresas que cotizan en bolsa. Tener una visión tan pequeña podría distorsionar lo que el mercado en general está señalando. A continuación, el Dow Jones está ponderado por precio, las acciones con precios de acciones más altos reciben mayor peso en el índice.
Por lo tanto, un movimiento porcentual más alto en un componente de mayor precio tendrá un mayor impacto en el valor calculado final. Al inicio del DAO, Charles Dow calculó el promedio sumando los precios de los 12 componentes de DAO y dividiéndolos por 12. El resultado final fue un promedio simple. Con el tiempo, ha habido adiciones y sustracciones al índice, como fusiones y divisiones de acciones que tuvieron que contabilizarse. En este punto, un simple cálculo de la media aritmética ya no tenía sentido. Debido a esto, algunos inversionistas sienten que el DAO es una forma menos precisa de monitorear el mercado y creen que otro índice, el S&P 500, es una representación más precisa. El S&P 500 presenta a 500 compañías de todos los sectores, por lo que está tomando muestras de una base más amplia. Además, el S&P 500 está ponderado por capitalización de mercado en lugar de ponderado por el precio de las acciones. Esto significa que las empresas más grandes con un capital de mercado más alto tienen más influencia sobre el índice que las empresas más pequeñas. La diferencia entre el precio y la ponderación de la capitalización de mercado fue obvia a principios de marzo de 2019. Cuando las acciones de Boeing cayeron un 14% luego de su punto muerto del precio máximo del 737, debido a que Boeing tenía el precio de acción más alto en el Dow en ese momento. Su caída arrastró al Dow Jones con él. Mientras tanto, el S&P 500 subió porque el mercado en general estaba funcionando bien. Entonces, si bien el Dow Jones puede servir como un indicador rápido del mercado de valores de EU. No puede decirle todo, por lo que es importante mirar múltiples índices para obtener una imagen más completa. Al final, por supuesto, es necesario utilizar herramientas de análisis técnico como velas japonesas y otras herramientas que nos ayuden a realizar un análisis preciso del gráfico histórico de Dow Jones y pronosticar los próximos movimientos. Gracias por mirar. El canal de descubrimiento es donde los inversores inteligentes se vuelven más inteligentes. Para mantenerse al día con los nuevos vídeos, suscríbase y no olvide presionar la campana para recibir notificaciones sobre nuevas cargas.